perfecciona. No es con tu fuerza, iglesia. No es con tu fuerza. No esperes tener fuerzas para todo. No esperes tener fuerza siempre. Porque entonces sería en tu fuerza, sería en tu habilidad, sería en tu capacidad y no serían las fuerzas de Dios. Por eso Dios espera que tú estés débil, espera que tú estés cayendo para que Él se glorifique, para que Él se glorifique, porque Él se quiere glorificar en nosotros, Él quiere glorificarse. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Voy a tratar de darte una palabra que el Señor me daba a mí. ¿Cuántos han sentido que de repente están enfrente del mar y que atrás viene Faraón? ¿Cuántos han sentido que o lo creo y me aviento o Faraón me destruye? Yo creo que muchos nos hemos sentido así. El pueblo de Israel y Moisés se determinaron a que el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas. Por eso es que cuando ellos estaban enfrente del mar, ellos tomaron la decisión de seguir. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu decisión? En medio de la crisis que estás viviendo, en medio de la situación que tú estás viviendo, ¿cuál es tu decisión? ¿Vas a regresar para atrás? ¿Vas a hacer pacto con tu enemigo? ¿O tú vas a ir para adelante y vas a vencer y le vas a creer al Señor? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu determinación? Porque la misma opción que tuvo el pueblo de Israel la tenemos tú y yo. La misma opción que tú y yo tenemos la tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que decidir o creerle a Dios y avanzar o irse para atrás y seguir como esclavo. Yo quiero decirte, amada iglesia, que tú y yo tenemos que ir para adelante. Tenemos que dar un paso de fe, porque el que nos libró ayer nos va a librar hoy. El que nos salvó ayer nos va a salvar hoy. El que nos levantó ayer nos va a levantar hoy. Y tenemos que creerlo, porque es una determinación. Tú lo tienes que determinar, tú lo tienes que creer. Hubiera yo desmayado si no hubiera visto su bondad. Si tú has visto su bondad, tú no puedes caer. Tú no te puedes dar el lujo de caerte, porque ya viste su bondad. Ya viste que Él es bueno. Ya viste que su misericordia es grande, que su misericordia es poderosa. Dice que el pueblo de Israel y Moisés se determinaron a que el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas. Y tú y yo tenemos un propósito. Di conmigo, yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito. Salmo 138:8 dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Quién lo va a cumplir? ¿Quién lo va a cumplir? Él va a cumplir su propósito en nosotros, pero siempre y cuando tú y yo queramos que ese propósito se cumpla, porque Dios es un caballero, Dios es un Dios de propósito, pero Él quiere que nosotros estemos de acuerdo con ese propósito, que nosotros le creamos a Él que tenemos un propósito, que nosotros le creamos a Él que quiere usarnos. Tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Y tienes que seguir tu propósito. Tienes que perseguir tu propósito. O sea que lo que Dios dijo de ti y de mí se va a cumplir. Si Dios dijo que iba a hacer de ti algo, lo va a hacer. Si Dios prometió que te va a usar, lo va a hacer. Aunque haya opresión, aunque el enemigo te persiga, aunque el enemigo se levante, aunque las cosas se compliquen, aunque venga el desánimo por un momento, aunque venga el miedo, aunque venga la angustia, aunque venga la ansiedad, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros, porque no es un propósito nuestro, es un propósito de Dios. No es tu propósito, y lo tienes que entender de esa manera, que no es mi propósito, es el propósito de Dios en mí. Y nosotros nos tenemos que levantar todos los días y tomar la decisión de pararte enfrente del mar rojo y decir: voy para adelante porque he visto la bondad de Jehová, o decidir ir para atrás
Tú tienes que decidirlo. Nadie lo va a decidir por ti. Yo no lo puedo decidir por ti, pero tú puedes decidirlo. Cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, cuando viene la situación más difícil, tú decides y te paras aquí y dices: el Señor me lo prometió, Él lo dijo y Él lo va a cumplir, y sigues adelante. O dejas que te cautiven otra vez. Va a haber momentos difíciles, pero esos momentos Dios los va a usar para glorificarse. Cada momento difícil en tu vida, cada momento difícil en tu vida, Dios lo va a usar para glorificarse. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a ver manifestado el poder de Dios si no viene una lucha, si no viene una prueba, si no viene un momento difícil, donde viene un momento donde tú tienes que clamar y voltear al Señor? ¿Cómo se va a glorificar el Señor? En medio de tu lucha, en medio de tu prueba, en medio de tu situación. Pero yo quiero decirte que el propósito de Dios se va a cumplir. Quiera el diablo o no quiera, quieras tú o no quieras, se va a cumplir el propósito de Dios, porque la Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios no es si hoy te portas bien, si hoy haces lo correcto, no lo haces. Su misericordia es nueva cada mañana, y cada mañana está lista para ti y para mí. Cada mañana Dios envía su bendición sobre tu vida y sobre mi vida, pero nosotros tenemos que pararnos a recibirla y a tomarla y a creerla. Amén. Dios va a usar esos momentos para glorificarse. Dice la palabra en Éxodo 12. Vaya conmigo a Éxodo 12:2. Y se lo voy a leer en una versión actual o una versión diferente a la Reina Valera. Y dice la palabra de Dios que estaba Dios dispuesto, estaba en el propósito de que se cumplieran sus planes en el pueblo de Israel. Y sabes que muchas veces Dios nos va a dar una estrategia para que ese plan se cumpla. Y dice la palabra en Éxodo 12:2, ¿ya lo tiene? Di a los hijos de Israel, le está hablando a Moisés, que den vuelta. ¿Qué? Que den vuelta y acampen delante de Pirajarirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Al lado opuesto junto al mar. Si tú y yo venimos huyendo de nuestro enemigo y el Señor te dice: detente y acampa ahí, pero del lado opuesto a donde vas a poder tener una salida, tú y yo no lo hacemos. Tú y yo empezamos a dudar, tú y yo empezamos a cuestionar, tú y yo empezamos a pensar: oh, yo no le estoy entendiendo a Dios, bien a Dios, o tal vez esta palabra no es para mí, esta palabra no es para mí, es para otro, porque yo quiero ser libre o yo quiero salir de esta situación, pero Dios está diciendo que me pare, que acampe y que espere a mis enemigos. Dios le está dando una estrategia al pueblo de Israel para liberarlo de sus enemigos. Y lo que a mí me ministraba y a mí me hablaba el Señor es que la estrategia de Dios no es de acuerdo a tu pensamiento. La estrategia que Dios te va a dar no es como tú quieres, es la estrategia que Él va a usar para glorificarse en medio de tu situación. Dios tenía un plan para ellos. No era el desierto, no era Egipto, era la tierra de Canaán. Dios tiene un plan para ti, mi amado hermano. Dios tiene un plan para ti. No es la situación donde tú estás. Tal vez no es ni siquiera el trabajo donde tú estás, porque Él nos quiere bendecir en todas las áreas. Él tiene algo más para nosotros, pero a veces Dios nos va a hablar su estrategia y nosotros tenemos que poner oídos a esa estrategia de Dios, que no va a ser como tú quieres, que no va a ser como tú esperas, no va a ser como dice el vecino, no dice que va a ser como
estrategia para mí. Dile: Dios tiene una estrategia para mí. Pero ¿sabes cuál es el punto, amada iglesia? Es que nosotros necesitamos estar atentos a la voz de Dios. En Éxodo 14:2 vemos la primera intervención divina de Dios para liberar al pueblo. Y Dios quiere liberarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere sacarte de donde tú estás. Dios quiere liberarte de esos temores, de esas angustias, de esa desesperación. Dios quiere liberarte, pero va a ser a la manera de Él. Deja de pelear con Dios. Deja de pelear con Dios y obedece. Porque cuando el pueblo de Israel obedeció es que vino la bendición. Dios da la estrategia, pero nosotros definimos si la seguimos o no. Y muchos de nosotros hemos vuelto para atrás por no querer obedecer la estrategia de Dios, porque no es como queremos, porque no la dijo como nosotros esperábamos. Por eso no la seguimos y cuestionamos a Dios y nos perdemos de la bendición de Dios. ¿Cuántos hemos estado en una consecuencia por no haber oído a Dios? ¿Cuántos hemos estado viviendo consecuencias por no haber obedecido a Dios? Y seguimos en la esclavitud. Y seguimos en la esclavitud, seguimos en la deuda, seguimos en el pecado, seguimos en una falta de perdón. ¿Por qué? Porque no quisimos oír la voz de Dios. O la oímos, pero no la quisimos obedecer. ¿Está conmigo? Dios le da al pueblo de Israel una estrategia para que su propósito se cumpla, para que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Asimismo, Dios nos da una estrategia a cada uno de nosotros para que se cumpla su propósito. Dios quiere cumplir su propósito en ti y en mí. Muchos de ustedes tienen una palabra profética donde habla de que Dios los va a usar no solamente en esta casa, sino en las naciones. Y necesitamos creer que Dios está dando la estrategia. Necesitamos creerle a Dios en esta noche. Enfrente estaba el mar y atrás Faraón, pero ellos no cuestionaron a Dios en ese momento. Ellos no razonaron, solo obedecieron. Si tú quieres que el plan de Dios se cumpla en tu vida, necesitas empezar a obedecer. Necesitas empezar a oír la voz de Dios. Para que la estrategia de Dios se cumpla y su propósito se cumpla, necesitamos obedecer. Dile al que está al lado: necesitamos obedecer. Aunque nos parezca bien ilógico lo que Dios nos dice que hagamos, si obedecemos, Dios nos dará la victoria. Si nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, Dios nos dará la victoria. El domingo el pastor nos decía que Jesús le dijo a este ciego: ve a este estanque de Siloé. Le dio una estrategia y él obedeció. Muchas veces, para que el milagro venga sobre nuestra vida, nosotros tenemos que obedecer. Por más ilógico, por más loco, por más absurdo que sea lo que Dios nos está diciendo, necesitamos obedecer, porque hemos visto su bondad. No es que apenas estamos conociendo a Dios, sino que ya conocimos su bondad y sabemos que los planes de Dios son planes de bien y no de mal para nosotros. ¿Cuántos saben que los planes de Dios son planes de bien? ¿Cuántos lo saben? Los planes de Dios son planes de bien. Gracias. Si nuestro propósito se cumple, no solo seremos bendecidos nosotros, sino todos los que están alrededor nuestro. Amén. Dios le da una estrategia al pueblo de Israel en medio de su momento difícil. Dios le da una estrategia al pueblo en medio de un momento bien difícil. Tal vez en medio de tu proceso Dios te va a dar una estrategia.
En medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio del no saber qué hacer, Dios te va a dar una estrategia. Pero tú necesitas estar atento a la voz de Dios. Verso 10, dice la palabra que los israelitas, al ver que Faraón venía, fíjate lo que ellos hicieron. En la parte 1. Y al acercarse a Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los egipcios se regresaron. No se regresaron, ¿verdad? Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo. ¿Y qué? Y clamaron al Señor. En medio de la situación difícil, en medio del problema, nosotros tenemos que clamar a Dios. En medio del problema más duro, no es tiempo de regresar atrás. No es tiempo de regresar a nuestra antigua manera de vivir. No es tiempo de volver a hacer las cosas con las que nosotros conseguíamos resolverlas. No podemos volver a mentir para tener una solución. No podemos tomar una decisión que tomábamos cuando éramos mundanos, no conocíamos de Dios. En medio del proceso, Dios te va a dar la estrategia para que tú salgas adelante. Pero dice la palabra que el pueblo de Israel, al ver el problema bien grande, bien difícil, dice que clamó a Dios. Clamó a Dios. Y así tú y yo necesitamos clamar a Dios. Necesitamos voltear nuestros ojos a Él. No podemos buscar la solución en otro lugar más que en Él. Y dice que clamaron, y la palabra que usa aquí no es una palabra como de que, ay Señor, te pido. No, dice que ellos gritaron a Dios y le pedían su ayuda. Le pedían que Él se manifestara en ese momento donde era su vida o era regresar a la esclavitud. Así que tú y yo necesitamos clamar. Tú y yo necesitamos decidir ir para adelante. Tú y yo necesitamos clamar al Señor y cruzar el Jordán, el mar, pero nunca regresar para atrás. Amén. Nunca regresar para atrás. Pero un poquito más adelante dice que el temor los invadió y perdieron la visión. Clamaron por un momento, pero los invadió el temor y empezaron a quejarse. Nosotros tenemos que tener cuidado que en medio del proceso, en medio de la lucha, en medio de la situación, dejemos que nos invadan los sentimientos. Tenemos que tener cuidado de que los sentimientos nos invadan, porque los sentimientos nos ciegan el razonamiento espiritual y no nos dejan ver lo que Dios ya nos prometió. El pueblo de Israel tenía una palabra para salir, pero les invadió el temor. Dejaron que las emociones, que los sentimientos los controlaron. Y yo quiero decirte, iglesia, que en medio del proceso Dios nos va a dar una estrategia, que en medio de la lucha Dios nos va a dar una estrategia, que en medio del problema Dios nos va a dar una estrategia, que en medio de la situación donde tú no ves salida, Dios nos va a dar una estrategia. Pero tú no puedes permitir, iglesia, que las circunstancias de tu proceso te cieguen de ver lo que Dios te ha prometido. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero decirte de parte de Dios que no temas, porque Él tiene el control de tu situación. Que Él te trajo a este país con un propósito, y Él va a cumplir su propósito en ti. Él va a cumplir su propósito en ti. No temas. No temas. No te preocupes. No dejes que ese sentimiento te desvíe de lo que Dios ha hablado a tu vida. No dejes que las circunstancias de tu proceso sean mayores que la palabra que Dios te habló. ¿Cuál es la palabra que Dios te habló? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Cuál es la bondad que tú has visto de Dios en tu vida?
Cierra tus ojos. En medio del proceso, en medio de una lucha, en medio de una situación, tus emociones y mis emociones se mueven. Y a veces no queremos adorar, no queremos alabar, no queremos levantar nuestras manos. Y yo quiero decirte que cuando nosotros no lo hacemos, le estamos diciendo al Señor: yo no te creo. Y si tú no crees que Dios puede sacarte de ese problema, Dios no lo va a hacer. Porque para el que cree, todo le es posible. Pero si tú no crees, y tú en lugar de ir y pararte enfrente del mar, te regresas para atrás, dejas de alabar, dejas de adorar, dejas de levantar tus manos, dejas de danzar, lo que tú estás haciendo es cederle terreno al enemigo. Tenemos que tener cuidado, iglesia, de sujetar nuestras emociones en medio del proceso. Si tú tienes que danzar llorando, hazlo, porque Dios ve tu corazón. Si tú tienes que danzar forzándote y diciéndole: alma mía, alaba a Jehová, porque aún hay que alabarle, hay que adorarle, tienes que hacerlo. Porque eso es pararte en medio, pararte enfrente del mar y no regresar. Cuando tú dejas que tus emociones te controlen y no abres tu boca, tú le estás diciendo al diablo: tienes razón, mi Dios no es poderoso. Pero cuando tú en medio de tu proceso, en medio de tu lucha, y con lágrimas en tus ojos y con un corazón contrito, tú danzas, pero por dentro estás llorando, y tú le dices: Señor, la alabanza dice que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú eres fiel y verdadero. Yo quiero creer esa palabra, yo quiero creerle, y yo la creo, Señor, en medio de mi proceso, en medio de esa lucha, en medio de esta circunstancia, papá. Yo creo que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú eres fiel, que tú eres verdadero, que tu bondad, Señor, no se acorta, que tu mano de poder no se ha cortado sobre mi vida. Y empiezas a alabarle, y empiezas a adorarle, tú empiezas a enamorar al Señor, y llega el momento donde Dios no puede quedarse, porque dice que Él cumple su palabra. Y entonces cuando tú le dices, dice tu palabra que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú, Señor, levantas al caído. Padre, en esta noche yo vengo caído, levántame. El Señor no tiene otra opción que hacerlo, porque tú estás declarando su palabra, tú le estás creyendo, tú no te estás regresando a hacer pacto con Faraón, con tu pasado.